Y desde Madrid, España, nos atiende Jorge Martín Friedl. Él es diputado al Parlamento Europeo por el partido Vox, director de la Fundación Disenso. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias, a gusto el mío. Como ciudadano, como español, ¿cómo se siente ante las imputaciones que se hacen al expresidente Rodríguez Zapatero? Bueno, lo primero es que como ciudadano y como español, pues lo primero es muy preocupante este caso que afecta directamente además también al gobierno de España. Recordemos que Zapatero está imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y lo más importante por organización criminal. Y todas esas además afectan al gobierno también de Pedro Sánchez, porque en algunos de esos casos están como el de la compañía aérea Plus Ultra, que recibió dinero del gobierno. Por tanto, no es solo el caso Zapatero, es el caso Pedro Sánchez y por tanto es el caso PSOE. Y esto tiene además una implicación claramente internacional. Lo más importante, en mi opinión, de las tres causas que se le imputan es la relativa a pertenencia o liderar una organización criminal. Ha sido Zapatero, eurodiputado, un presunto lavador de la trama de corrupción del entorno del régimen venezolano. Bueno, el caso Zapatero viene a certificar eh, cómo trabajan internacionalmente y cómo operan. Hay aquí dos cosas que son muy relevantes o que vienen a sostener el argumento. Por un lado, por ejemplo, es cómo el Grupo de Puebla sale en la defensa de Zapatero, incluso cuelga un vídeo de Zapatero, que es la única vez que Zapatero salió públicamente a dar unas palabras sobre esa imputación. Y el Grupo de Puebla sale a defenderle. Y el Grupo de Puebla sale a defenderle porque Zapatero es parte del Grupo de Puebla. Y no nos olvidemos que entre los miembros del Grupo de Puebla está eh, Rafael Correa, la propia Irene Montero por parte de España, está también AMLO y otra serie de personas de esa internacional también, digámoslo, del crimen. Por otro lado está la pata venezolana, que es la más preocupante y es probablemente de la que todavía tenemos menos información. Ya en el sumario se habla de que puede haber oro, están los famosos vuelos de Delcy Rodríguez que paran en España, en el aeropuerto de Barajas. Está, por un lado, la ratificación de la denuncia que veníamos haciendo del papel de Zapatero, que bajo detrás de esa sonrisa y de esas palabras vacías en las que hablaba de diálogo, de democracia, se escondía un señor que mientras el régimen tenía a gente presa, torturándola y pasando hambre, él hacía negocios con las vidas de esas personas, pero además se encargaba de extraer toda la riqueza del pueblo venezolano. ¿Cree usted, eurodiputado, que esto apenas comienza, que hay protagonistas, conexiones que aún faltan por conocer? Esto es una trama internacional y esto se acaba descubriendo por peticiones de otros países ante lo que ellos ven que responde, insisto, a una trama criminal internacional. Por eso, claro que esto es solo la punta del iceberg. Y de ningún modo que ahora todo el mundo va a conocer la auténtica cara de Zapatero, que ha llegado incluso a introducir a sus hijas, aparentemente y presuntamente, en este entramado. Y por supuesto en el cual está el PSOE. Y en el que también veremos incluso responsables del poder económico, del poder judicial, e insisto, no solo de España. O sea,
el caso Zapatero, el caso PSOE, es a su vez, y me apura, el caso del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y ya para finalizar, eurodiputado, después del allanamiento el día de ayer a la sede del Partido Socialista Obrero Español, ¿qué es lo que se está presumiendo? ¿Qué se presume? ¿Qué se dice? Parecería ser que el PSOE había conformado una red, junto con supuestos periodistas, para extorsionar a fiscales, a jueces y a periodistas para que dejaran de realizar investigaciones. O sea, estamos realmente ante una organización que pone los pelos de punta, que pone los pelos de punta. Bueno, ese pareciera ser el sentir de muchos españoles. Es Jorge Martín Frías, diputado al Parlamento Europeo por el partido Vox y director de la Fundación Disenso. Gracias por acompañarnos. Yo no puedo dejarme de referir a lo que acaba de comentar Delcy Rodríguez, que es otro acto de cinismo cuando se refiere al tema migratorio como se refiere. Algo que trabajé arduamente 5 años en la OEA y que obviamente uno no se puede deslastrar, no solamente porque uno está desterrado, sino porque hay casi 9 millones de venezolanos que se han ido del país por la dictadura. Más venezolanos hoy están desterrados que los ucranianos que han tenido que huir desde el 2022 por la invasión de Rusia, o los sirios que tuvieron que huir por una década por la guerra civil que había en su momento con Bashar al-Assad. Es decir, Venezuela, sin un conflicto armado convencional, sin una guerra, ha tenido más gente que se haya ido del país a países que han pasado por conflictos como los que acabo de mencionar. Pero no solamente es el tema de la cantidad de venezolanos que han huido de manera forzosa, es cómo lo han hecho, es cómo lo han hecho. Casi 600.000 venezolanos cruzaron la peligrosa selva del Darién, donde varios murieron en el trayecto. Muchos otros venezolanos tuvieron que tomar un bote para poder llegar a islas del Caribe como Trinidad y Tobago, Curazao o Aruba. Otras personas tuvieron que caminar desde Cúcuta hasta, no otra ciudad en Colombia, hasta otro país. Caminaron de Cúcuta a Quito en Ecuador, o a Lima en Perú, o a Santiago de Chile. Quienes mejor iban en bus. Para poner en perspectiva, aquí en Estados Unidos, caminar desde Cúcuta, en Colombia, hasta Lima, en Perú, es como que aquí en Estados Unidos usted empieza a caminar hoy desde Washington, D.C., en el este, a Phoenix, Arizona, en el oeste. ¿Cuán desesperado tiene que estar un ser humano? ¿Cuán mal tiene que estar la situación en tu país para que camines semejante distancia entre Cúcuta y Lima? Por cierto, muchas de ellas eran madres con sus niños pequeños en sus brazos. Entre montañas. Entonces, Delcy Rodríguez jamás prestó atención a esa situación. Más bien, ella y Maduro y todos los que conforman el régimen se burlaban de esa situación, decían que era ficción, no les importaba que el país se fuese vaciando y precisamente casi 9 millones de venezolanos han huido porque fueron maltratados en el país. Ahora, eso sí, lo que no han podido es con nuestra resiliencia. No solamente porque hemos sido capaces de reinventarnos en el exterior, sí, con muchos desafíos, porque es verdad, ha habido desafíos de todo tipo, pero la mayoría ha sabido reinventarse, la mayoría ha dejado a Venezuela en alto, la mayoría estudia, trabaja, emprende, y la mayoría, puedo decir, quiere volver. Pero quiere volver cuando haya democracia, cuando haya libertad, cuando haya Estado de Derecho, cuando haya seguridad, porque quieren estar de manera permanente reencontrándose con su familia. No volver con la persona que les obligó al exilio forzado, como nos explica David. Delcy Rodríguez es responsable de esa enorme diáspora de quien José Luis Rodríguez Zapatero dice ser amigo, dice que es amigo personal. Bueno, fíjate que Zapatero, cuando yo trabajaba en la OEA, recién yo empezaba, fue una de las primeras acciones que tuve que ejercer. Hice una carta abierta a José Luis Rodríguez Zapatero porque en el año 2018, cuando apenas éramos 1.200.000 migrantes, de esos 9 millones, Zapatero llegó a decir que los venezolanos huían del país por las sanciones. Impresionante. Imagínate que en ese momento ni siquiera se habían implementado sanciones económicas. Entonces él decía que por las sanciones individuales los venezolanos huían.
amigo. Ese fue los José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la gente huía porque no había comida, porque no había medicina, porque eran perseguidos políticos, porque había una situación de inseguridad insostenible, porque no había agua, porque no había... Y esta persona que no conoce a Venezuela, que ya sabemos de cómo se estaba más bien beneficiando y beneficiando a su familia por lo que ocurría en Venezuela, decía que los venezolanos se iban por las sanciones. Por cierto, bien peyorativo además Zapatero, no solamente con los venezolanos, sino peyorativo con su propio pueblo español. Porque si hubo un país que recibió migrantes españoles después de la guerra civil y después del franquismo, fue Venezuela. Y hoy tú hablas con muchos de esos españoles que han tenido a sus hijos y a sus nietos en Venezuela y se sienten más venezolanos que muchos venezolanos que nacieron en ese país.